Un feliz sábado, 31 de octubre del 2020. Dios lo bendiga bastante. Hoy vamos a tener la disertación, como ustedes están apreciando en la diapositiva, las 7 últimas plagas y los impíos. Capítulo que vamos a disertar, que está sacado del libro Eventos de los Últimos Días, de Ellen White. Entonces, sin más, vamos a comenzar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos porque en estos momentos maravillosos de tu santo día sábado, Señor, vas a dirigir, Señor, esta hermosa conferencia, lo cual, Señor, te solicitamos que tu Santo Espíritu sea quien nos dirija al 100% en su totalidad en la disertación de este tema. Me escondo detrás de ti, Señor Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Muy bien. Entonces, las 7 últimas plagas es paralelo al tiempo de angustia, al gran tiempo de angustia. Serán derramadas las copas de la ira de Dios. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra. Una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. El mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. Así es, cuando las 7 plagas se va a iniciar justo inmediatamente cuando Cristo salga del lugar santísimo, cuando deje de oficiar como sumo sacerdote, cuando ya no haya más mediador entre Dios y los hombres. Al igual, cuando también se cerró las puertas del arca de Noé, y 7 días no llovió, y al 8º día se abrieron las ventanas, los portales del cielo, y comenzó a caer como a catarata en la torrencial lluvia, el diluvio universal en los tiempos de Noé. Entonces, lo mismo también. El cierre del tiempo de gracia también será el cierre, como el cierre de la puerta del arca del diluvio. Las naciones en conflicto. 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Está hablando del tiempo de gracia todavía que actualmente estamos viviendo. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. No vemos acerca de la disputa que hay entre China y contra Estados Unidos contra Rusia, Estados Unidos contra Corea del Norte. En todos los países del globo terráqueo existe esa agitación. Entonces ella en el año 1900 profetizaba mencionando: cuando se quite ese poder restrictivo de los 4 ángeles que retienen los vientos, dice, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán barcos, se inventarán mortíferos, instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. Muy claro nos dice acá lo que ella vio en visión. Ella habrá visto en visión esos misiles que ustedes están viendo ahí, y los barcos que se hunden con todo, cruceros, que ya eso es noticia a cada rato. Entonces, pero dice que no, mientras haya tiempo de gracia, todavía misericordia para el hombre, se van a suceder estas cosas, pero como que va a ser controlado en su forma total hasta que venga las 7 plagas, cuando ya no haya más tiempo de gracia para la humanidad. Pero menciona de ahí de que
las naciones están en conflicto y eso irá en aumento hasta que Cristo venga, hasta la batalla del Armagedón, hasta la sexta y séptima plaga. El mundo entero será envuelto en ruinas, dice. Acá no es noticia de alarmismo, simplemente ella relata lo que va a suceder así, porque desde hace cerca de 6.000 años existe un conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre la verdad y el error. Y ese conflicto es espiritual, entre los ángeles caídos y entre los ángeles de Dios, justamente con el pueblo de Dios. Dice aquí, los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha para que no soplen hasta que el mundo sea advertido de su cercana condenación. Pero se está preparando una tormenta lista para estallar sobre la tierra. Y cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena tal de lucha que ninguna pluma podrá describirla. Entonces, lo que aquí se está mencionando, más que nada es las decisiones que se toman en otro plano dimensional que escapa de nuestra percepción visual. Los ángeles malignos están tomando decisión de apoderarse del mundo y los ángeles de Dios, capitaneados por el gran comandante, el Señor Jesucristo, están decidiendo, pero todo en torno a nuestro mundo, a nuestro planeta. Cosas que se están sucediendo en otro plano dimensional, en el mundo espiritual, pero que repercute en nuestra humanidad. Y nosotros no lo sabemos, estamos en nuestros avatares diarios y ni cuenta nos damos, estamos tan enceguecidos por los afanes de este mundo. Por eso ahí menciona, los ángeles están ahora sujetando los vientos de la lucha. ¿Estamos viendo lo que los ángeles de Dios están preocupados por nosotros? No lo vemos y nosotros estamos como si nada pasara. Entonces, todas las cosas están sucediendo a veces sin que nos demos cuenta o no nos queremos dar cuenta. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén, eso sucedió en el año 70 después de Cristo, del Imperio Romano que destruyó toda la ciudad orgullosa de Jerusalén. Y eso hace mención. La profecía del Salvador durante el juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. O sea, lo que sucedió en Jerusalén va a ser a escala mundial, lo que ahora ya está comenzando a sobrevenir. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejan ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. Está bien claro, ahorita los ángeles, como repito, y como lo dice Apocalipsis capítulo 7, están reteniendo los vientos para que los verdaderos hijos de Dios sean sellados, pero cuando Cristo salga del santuario, dejarán de retener los vientos de las pasiones y de las guerras humanas, y entonces todos los elementos de contención se desencadenarán, y el mundo será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Dios es tanto justo como misericordioso. Es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad y verdad. Pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente también la gloria del Señor, como lo es la manifestación de su misericordia. Yo diría que la misericordia de Dios es mucho más que la justicia de Dios, aunque en realidad son iguales, pero por los hechos y en la práctica, la longanimidad de nuestro Dios, la paciencia y la misericordia es mucho más abundante. Son 6.000 años de paciencia que nuestro Dios tiene para con su creación, es su creación.
Es su obra de él que se está marchitando, que prácticamente el diablo está jugando a fútbol en toda la cancha durante 6.000 años. Está haciendo lo que quiere, no lo riega el gras, el gramado de la cancha deportiva, de la cancha de fútbol. Todo lo tiene reseco, no lo riega. Pues ¿qué lo va a hacer? Él lo único que ve es abandonarlo como un desierto, todo marchitado, en el cual se vuelve pues como pantanal cuando llueve, o se vuelve desierto como desierto cuando hace un sol de verano. O sea, en otras palabras, la creación lo está destruyendo, la creación de Dios. Así lo está haciendo. Entonces, y Dios tiene paciencia, son 6.000 años. Dios constantemente tiene misericordia por todos los hombres que blasfeman el nombre de Dios. ¡Qué paciencia! Y solamente por un año que caigan las plagas, imagínense, un año de 7 plagas que va a caer con 6.000 años de paciencia. Comparen, un año que Dios va a hacer su justicia comparado con 6.000 años de paciencia que Dios ha tenido. Es tremendo. El Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los de Egipto. ¿Cuáles son los dioses actualmente que esta humanidad tiene? No es la afición por el fútbol, no es la afición a la moda, a comprarse 20 pares de zapatos, los que tienen plata, ¿no? Y coleccionar cartera, pintarse las uñas, tantas cosas. Los dioses de este mundo también son los casinos, los tragamonedas, esos vicios, los hipódromos, las apuestas, todo lo que sea los Hollywood, las películas del cine. Todo eso son los dioses de este mundo. Y el Señor Dios de Israel va a ejecutar juicio sobre los dioses de este mundo, como lo hizo sobre los de Egipto. Como que también hay dioses literales. Por ejemplo, actualmente los satanistas adoran a Baal. Si en Roma, cerca al Vaticano, ahí en el Coliseo Romano, está la estatua de Baal, de Baphomet. Hay un Baphomet también, el diablo, allí en Estados Unidos. También la estatua del ángel caído. Entonces son ídolos, ¿no? Y hacen rituales. Entonces, eso sí es en California también. Vemos que mediante el Bohemian Club adoran a esos ídolos que hacen sacrificios a los niños. Entonces el Señor Dios de Israel va a ejecutar juicios sobre los dioses de este mundo. A los dioses de este mundo también se llama a los ángeles caídos, ¿no? Como lo hizo sobre los de Egipto. Los destruirá toda la tierra con fuego e inundaciones, plagas y terremotos. Entonces su pueblo redimido exaltará su nombre y le glorificará en la tierra. No tendrán una actitud inteligente hacia las lecciones de Dios que están viviendo en la última parte de la historia de esta tierra. Estamos nosotros viviendo en la última parte de la historia de esta tierra. Pues dice la sierva del Señor que tenemos que tener una actitud inteligente hacia las lecciones de justicia que Dios está manifestando acá en la tierra. Entonces, ¿para qué lo hace? Para prepararnos, para tomar conciencia de que un peligro más grande se nos avecina. Aquel que ha estado como nuestro intercesor y que oye todas las oraciones de contrición y las confesiones de nuestros pecados que diariamente hacemos ante nuestro sumo sacerdote Jesús en el santuario celestial, eso se acabará. Dice, aquel a quien se representa con un arco iris, el símbolo de la gracia y el amor en torno a su cabeza, pronto cesará su obra en el santuario celestial. Entonces descenderán del trono la gracia y la misericordia, y la justicia tomará su lugar. Aquel a quien su pueblo ha buscado asumirá su derecho, el cargo de juez supremo. Entonces, de mediador, Jesús se convierte en juez supremo. Y como juez supremo va a hacer que caigan las 7 plagas de los juicios de la ira de Dios sobre la tierra.
Dios es presentado en toda la Biblia no solo como un ser de misericordia y benevolencia, sino también como un Dios de justicia estricta e imparcial. La certeza de los juicios de Dios. En nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impedirá que Él destruyese al pecador. Sí, eso es justamente lo típico que ahora se predica en todas las iglesias, que Dios es amor, se reparten libros misioneros a la gente de manera gratuita, que Dios es amor y que no va a destruir al pecador, sino cuando ya manifiestan que los 1000 años han de ser aquí en la tierra, como predican todas las religiones evangélicas, pentecostales y etcétera, etcétera, que los 1000 años Jesús va a venir y va a reinar desde Jerusalén por 1000 años acá. Entonces, con eso están diciendo de que no va a haber juicio, no van a caer plagas, todo el mundo se ha de convertir, y para eso está trabajando el papado, ¿no? Mediante sus encíclicas Laudato Si y Fraternidad Total, de que ha de haber una reconstrucción mundial, una casa común, donde todas las creencias, sea si crees en la inmortalidad del alma o no lo crees, si guardas el viernes o el sábado o el domingo, si etcétera, etcétera, se va a construir un nuevo orden mundial de 1000 años. Entonces, con eso están diciendo de que Dios es totalmente amor. Y entonces eso es lo que se está predicando, pero eso es una mentira. Entonces, por eso dice que los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. Pensabas que de cierto sería yo como tú, dice Salmo, ¿no? Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. O sea, miden a Dios como si fuese un hombre como nosotros, ¿no? Razonan sobre cómo actuaría bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos imaginan que haría. Entonces, dice, en ningún reino ni gobierno se le permite decir a los transgresores de la ley que qué castigo debe ejecutarse contra aquellos que han violado la ley. Todo lo que tenemos, todas las mercedes de la gracia de Dios que poseemos, se las debemos a Dios. El carácter ofensivo del pecado contra un Dios tal no puede estimarse más de lo que pueden medirse los cielos con un palmo. Dios es un gobernador moral, así como también un padre. Es el legislador, hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Toda ley tiene que tener penalidad. Si lo cumples, están los premios. Pero si no lo cumples, hay una prisión, hay un castigo, es así. Todas las normas están hechas así. Puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo en el poder para socorrerlos. Así piensan, ¿no?, los filósofos, como en los tipos antediluvianos decían, ¿cómo mira esta hermosa creación que hay acá, que Dios ha hecho tan bueno? ¿Cómo Dios va a destruir su propia creación? ¿Cómo va a haber un diluvio? No, por favor, eres un loco rematado. Así lo decían a Noé cuando construía el arca. Pero así como Dios es amor, todo, llegó a ejecutar el juicio del diluvio por 40 días y por 40 noches. Dice, pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. En los hombres hacen planes. Agenda 2030, hacen Laudato Si para el cuidado de la casa común. Entonces, mediante estos planes humanos, ellos creen gobernar a Dios y no que Dios gobierne al hombre. Entonces dice, Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar un semejante. Noé habría desagradado a Dios si hubiese ahogado a uno de los escarnecedores y burladores que le hostigaban, pero Dios ahogó al vasto mundo. Lot no habría tenido derecho de infligir castigo a sus yernos, pero Dios lo haría usando de estricta justicia. ¿Qué dirá que Dios no hará lo que Él dice que hará? Así es. Dios mismo, que es autor de su ley, también es el autor de su justicia y de sus juicios también. Los juicios de Dios vienen cuando Dios retira su protección. Así es, como repito, ¿no? Las 7 plagas caerán cuando termine el fin del tiempo de gracia. Dice la sierva del Señor, se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección.
Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso, independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si elige su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Hermanos, está bien claro. Entonces, las cosas que suceden a uno es por decisión propia, ¿no? Dios te aconseja mediante su palabra, mediante sermones, mediante publicaciones o mediante personas consejeras. Pero si tú te retiras justamente del cerco protector de Dios mediante sus ángeles, porque si tú te vas a una discoteca, si te vas a celebrar un cumpleaños o a celebrar, etcétera, mediante una parranda, una juerga, te vas a otro sitio, entonces haces que los ángeles se retiren. Y entonces, al retirarte, al irte a otro lugar prohibido, entonces quedas desamparado de la protección de Dios y te metes en terreno encantado. Entonces, lo que te va a hacer Satanás es separarte, destruir espiritualmente. A eso voy. Al igual como Dios le había dicho que Eva no se separase de su esposo Adán, que no se separase, que estén juntos. Pero Eva, creyéndose tan sabia, intelectual, se separó de su esposo para ir a contemplar el árbol prohibido. Y así no lo hizo una vez, sino lo hizo varias veces, durante más de 3 años. Y al final, el Satanás aprovechó un momento de descuido que ella había desobedecido, de separarse de su esposo. Entonces fue ahí cuando cayó la tentación. Fue un terreno donde ya Dios no podía pues protegerla. Se entró al terreno encantado de Satanás, justamente donde estaba el árbol prohibido, y cayó. Cada uno es responsable de su decisión, y Dios con amor te dice: no hagas eso, guarda mi ley, etc. Por eso dice que es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse de su presa. ¿Cómo se asegura de su presa? Matando a miles de personas, millones de personas. Entonces, millones de personas que mueren sin preparación para el cielo, cuando resuciten, van a recibir otro castigo, el fuego eterno. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Sí, exactamente. Dios va a usar a sus enemigos mismos, ¿para qué? Para castigar a los mismos desobedientes. ¿Acaso el anticristo no es un enemigo de Dios? Claro que sí lo es. Y el papado va a hacer de que todo el mundo reciba su marca, la marca de la bestia, la marca del dominio, y van a seguir siendo engañados. Satanás, que es el gran enemigo, el número 1 del enemigo de nuestro Dios y de Jesús, se va a manifestar como un falso Mesías, y todo el mundo, creyendo que es Dios, van a adorarlo y van a ser engañados. Por eso dice: Dios usará a sus enemigos como instrumento. No quiere decir que Dios le diga a Satanás: anda, vaya, transfórmate y engaña a todas esas personas. No, sino que Dios ya va a dejar de impedir, simplemente porque los hombres se han puesto a la bandera del enemigo. Entonces simplemente el Señor retira su mano protector y deja que los ángeles caídos obren para apoderarse de los hombres que se han rebelado contra Dios. Simplemente saca la mano de un curso de acción que hubieran evitado la gente si hubiesen creído y cambiado, ¿no?, su vida, ¿no?, de acuerdo a la palabra de Dios. Y ahora esto va para los antitrinitarios que blasfeman al Espíritu Santo. En el segundo párrafo dice: el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Más claro no puede ser, hermano. Se dan cuenta que los antitrinitarios, hermanos, los que rechazan al Espíritu Santo como persona, como tercera persona de la deidad, hermano, simplemente se van a
apartar. Otro espíritu se va a posesionar de su corazón, que es el espíritu del diablo, hermano. Entonces, por eso dice aquí ella, el espíritu de Dios insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el espíritu de Dios o el Espíritu Santo se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, nuevamente dice, el Espíritu Santo, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás. O si no es el Espíritu Santo que se posesiona del hombre, es el espíritu de Satanás. Así es. Te quedas un endemoniado. A veces los santos ángeles ejercen poder destructivo uno. Los juicios de Dios fueron suscitados contra Jericó. ¿Se acuerdan de las murallas de Jericó que fueron barridos? Fueron los ángeles de Dios que justamente hicieron de que esas murallas cayeran. Era un baluarte Jericó, pero el mismo capitán de la hueste del Señor Jesús, ¿no?, vino del cielo para conducir los ejércitos del cielo en un ataque contra la ciudad. Esa muralla de Jericó era inexpugnable, nadie podía, era de rocas pero gigantescas, como el Sacsayhuamán, como la gran muralla china, alto y de espesor era tremendo. Pero para Dios nada es imposible. Para los ángeles de Dios dice, es como si nada. Entonces dice que los ángeles de Dios asieron los masivos muros y los derribaron. Bajo las órdenes de Dios, los ángeles son todopoderosos, así es. En una ocasión, en obediencia a la orden de Cristo, mataron en una noche a 185,000 hombres del ejército asirio, como ustedes pueden ver ahí la imagen, el ángel destructor, destruyendo a 185,000 soldados del ejército asirio que querían justamente destruir Jerusalén. También otra historia, el mismo ángel que había bajado de los atrios celestiales para librar a Pedro, había sido mensajero de ira y juicio contra Herodes. El ángel hirió a Pedro para despertarlo de su sueño, pero fue con un golpe diferente como hirió al perverso rey Herodes, humillando su orgullo y haciendo caer sobre él el castigo del Todopoderoso. Herodes murió en gran agonía mental y corporal bajo el justo castigo de Dios. Entonces ahí pueden ver las imágenes a un ángel justamente liberando a Pedro, el apóstol Pedro, de la cárcel. Ese mismo ángel hirió de muerte al orgulloso rey Herodes, ¿no? Un solo ángel dio muerte también a todos los primogénitos de los egipcios y llenó al país de duelo. Cuando David ofendió a Dios también, ¿no?, al tomar el censo del pueblo, un ángel causó la terrible mortandad con la cual fue castigado su pecado. El mismo poder destructor ejercido por santos ángeles cuando Dios se lo ordena, lo ejercerán los ángeles malvados cuando Él lo permita. O sea, análogamente, como los ángeles de Dios tienen poder para destruir, ¿no?, a los impíos, como la Biblia lo demuestra, así también los ángeles perversos, cuando Dios lo permite, ¿no?, los ángeles caídos, los demonios, también causan destrucciones a los seres humanos. Por eso dice que hay fuerzas actualmente listas que no esperan más que el permiso divino para sembrar la desolación por todas partes. ¿Por qué existen tsunamis? ¿Por qué existen sequías también? ¿Por qué existen inundaciones? Todas esas cosas. Porque los ángeles caídos que conocen los secretos de la naturaleza también ejercen control cuando Dios se lo permite. Pero eso lo hace contra aquellas ciudades que justamente se han rebelado contra Dios. Ahora vamos a leer las primeras dos plagas, ¿ya? Cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen,
y reciben su marca. Entonces dice, las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 16, versículos 2 y 3. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna, pestilente, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Está bien claro, gracias, como están las imágenes ahí. Ustedes ven ahí la gente sufriendo por úlcera maligna, en la cara, en el rostro, en los brazos, en todo el cuerpo. Y abajo, el mar convertido en sangre. Y esa foto que ven ahí lo he sacado de una foto real, no es una foto, no es una imagen hecha. Justamente ahí hay, creo que eso ha sido en España, si no me equivoco, pero donde hubo una caza masiva de ballenas. Ahí ustedes podrán ver en la orilla cuántas ballenas muertas de los cazadores, de esos pescadores. Entonces toda la orilla del mar se llenó de sangre, sé que es sangre real. Entonces algo parecido ha de ser así. Dice la segunda plaga, dice que toda alma viviente, el mar se convirtió. Ahorita vamos a leer todo acá, dice. En el Apocalipsis se lee lo siguiente con referencia a esas mismas plagas tan temibles. Vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres que tenían la señal de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se convirtió en sangre como de un muerto y toda alma viviente fue muerta en el mar. Como ven ahí, las ballenas muertas y toda la orilla del mar ahí convertida en sangre. Sangre real, como dice, de las ballenas. Pero esta vez va a ser mucho más grande, ¿no? Esto es causada por el hombre, pero lo que va a venir va a ser causado por Dios. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y le maldecían, dicen. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derramada la última lágrima en favor de los pecadores. Ofrecida última angustiosa oración. Soportada la última carga y dado el último aviso. Así es. Muchos van a acudir. ¿Dónde están? ¿Dónde están los adventistas? ¿Dónde están los que estaban enseñando de que Cristo viene en 6,000 años? ¿Dónde están? Queremos que dijeron que Cristo va a venir el año 2031. Y mira, estamos en 2030 y están ocurriendo estas cosas. Por favor, ahora sí creemos que el Señor va a venir. Por favor, queremos que nos enseñen la palabra de Dios para poder escapar a estos juicios. Pero dice acá, pero los santos no tenían nada para ellos. Es que realmente los que cuando sufran la primera plaga se van a dar cuenta en su conciencia de que tienen que sumarlo un año más al 2030 y arroja 2031. Entonces se van a dar cuenta de que Cristo va a venir después de un año que se derrame la primera plaga. Y eso, la gente se va a desesperar. Pero dicen, los santos no tenían nada para ellos, había sido derramada la última lágrima. No es porque los santos no quieran hacerlo, sino como han estudiado las profecías, saben que cuando ya caen las plagas, arriba en el cielo, ya Jesús no está intercediendo en el santuario celestial, salió. Entonces ya no hay más intermediario entre Dios y el hombre. El tiempo de gracia se cerró, se terminó. Entonces, por eso que si Cristo no puede hacer nada porque ya se retiró del lugar santísimo de donde está como intermediario, como sumo sacerdote ante el Dios Padre, menos nosotros, porque somos como piltrafillas, seres humanos caídos. Entonces, nada se puede hacer. La tercera plaga, el versículo
4 y 5. Del 4 al 7, ¿ya? Apocalipsis 16 del 4 al 7. La tercera plaga. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Es bien claro entonces de que Dios hace justicia, dando como señal de que los ríos y las fuentes de las aguas, ¿no? Las aguas de los sanitarios, ¿no? Convertidas en sangre, porque justamente la Inquisición en la antigüedad derramaron sangre a los cristianos, y también las persecuciones religiosas que actualmente existen. Entonces, y la que va a haber en el tiempo de angustia, tanto derramamiento de sangre contra aquellos que están en contra del gobierno mundial del papado. Entonces, por eso que Dios va a ejecutar sus juicios. Claro que sí lo va a hacer. Y el ángel dice: justos y verdaderos son tus juicios, Dios, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y los profetas. Así es, Dios no es indolente, tarde o temprano hace justicia. La tercera plaga: vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros, o sea, los malvados, pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que si podía raernos de la tierra, o sea, desaparecernos de la tierra, las plagas se detendrían. Entonces se promulgó un decreto de muerte para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. A eso se llama la angustia de Jacob. Los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estos castigos, la justicia de Dios está plenamente vindicada. El ángel de Dios declara: justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merece. Claro, no se van a quedar inocentes sin que paguen sus culpas. Después de que han matado, han decretado muerte y no le va a pasar nada. Eso sería injusto, claro que sí. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, los que lo hicieron son tan culpables de su sangre como si la hubiesen derramado con sus propias manos. Claro, el Papa, cuando haya un decreto de muerte, el Papa no va a ir con cuchillo a casa por casa a matar, pero por ser el autor intelectual mediante sus encíclicas, todo eso, se hace tan culpable como si fuera que una persona, un delincuente, lo hiciese con sus propias manos. Es tan igual. Y entonces Dios los considera así, tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales. Todos van a caer bajo esas plagas. La cuarta plaga: en la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 y 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Así es. Gracias. En la plaga que sigue se le da poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Pues si lo máximo que llega a 45 o 50 grados, pues esta vez va a llegar a 100 grados.
y muchas personas van a morir. Los profetas describen cómo sigue el estado de la tierra en tan terrible tiempo. El campo fue destruido, se enlutó la tierra. ¿Por qué se perdió la mies del campo? Se secaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. El grano se pudrió debajo de sus terrones, los basamentos fueron asolados. Cuánto gimieron las vaquitas, las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pastos. Se secaron los ríos, los arroyos de las aguas, y fuego consumió los prados del desierto. ¿Y qué va a suceder en el tercer templo de Jerusalén? Escuchen, la que se va a construir en Jerusalén, el tercer templo, donde Satanás se sentará juntamente con el papado para dar la bienvenida al nuevo milenio tan largamente esperado por los evangélicos y por toda la humanidad y al gobierno mundial. Dice, y los cantores del templo aullarán en aquel día, los cantores del templo de Jerusalén. Dice el Señor Jehová, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, echados serán en silencio. Hasta la quinta plaga. Dice, ¿no? Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. Creo que hasta ahí todavía, a pesar que hay 4 plagas muy terribles, aún así Dios sigue manifestando misericordia. Porque estas plagas no lo hacen de manera mundial, sino de manera local, pero en muchos sitios. Pero de todas maneras va a repercutir mundialmente. La quinta plaga. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo, por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Como la foto similar que ven ahí donde un rayo cayó el 13 de marzo del 2013, cuando el Papa Francisco fue elegido como hasta la actualidad. Entonces, algo parecido a mayor escala va a suceder, pues el trono de la bestia es el Vaticano de Roma, y dice que va a haber tinieblas, y la gente se van a morder sus lenguas de dolor, le van a sentir. Al igual como uno tiene escorbuto y está que se muerde porque le da comezón, pero esto va a ser terrible. Entonces dice aquí la quinta plaga, multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas, imprecaciones, están a punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Luego un arco iris que refleja la gloria del trono de Dios se extiende de un lado al otro del cielo y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira sanguinaria, con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina y ansían ser amparados de su deslumbradora claridad. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su esplendor, se suceden señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. Entonces, en forma análoga va a ser la liberación del pueblo de Dios cuando esto suceda en Roma, ¿no? Dios de medianoche manifestará su poder y será justamente la liberación final del pueblo de Dios de toda esa persecución. Y eso será justamente lo que será acortado los tiempos. El año 2031 no va a ser acortado, lo que va a ser acortado va a ser la persecución. Entonces, porque Dios va a manifestar su poder en el cielo y en la tierra. Entonces la persecución va a cesar. Pero el tiempo de la venida de Cristo va a ser exactamente, sí o sí, 6.000 años.
Luego, la ley de Dios aparece en el cielo, es interesante. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice: denunciarán los cielos su justicia porque Dios es el juez. La santa ley, esta ley santa, justicia de Dios que entre truenos y llamas fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida para nosotros, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. Si bien los mandamientos de Dios es para saberlo hacer lo correcto, el hacer lo correcto es una norma moral que me dice que debo honrar a mi padre y a mi madre, que no debo adulterar, que no debo mentir, que no debo robar, que no debo apropiarme de las cosas ajenas, ¿no? Esta vez se me revela a mí como una norma de juicio, ya no como una norma moral, sino una norma que me va a condenar. Entonces la mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo, inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta, las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus, y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Sí, toda la humanidad va a ver lo que ustedes están contemplando ahí en dicha imagen. Se ha de ver y justamente se darán cuenta de que el día sábado era verdadero día de reposo y que estaban guardando la marca de la bestia un día domingo, un día espurio de reposo del domingo, y se van a dar cuenta que eso era la razón por la cual los juicios de Dios también están cayendo sobre la humanidad. Entonces, al darse cuenta de que han sido engañados, los perdidos condenan a sus falsos pastores. Los miembros de iglesias que han visto la luz y han sido convencidos de su culpabilidad, pero que han confiado la salvación de sus almas a los ministros, a Cachuluna, a Gille Ávila y a tantos falsos pastores, dice, aprenderán en el día de Dios que ninguna otra alma puede pagar el rescate por sus transgresiones. Surgirá un terrible clamor: estoy perdido, eternamente perdido. Habrá quienes sentirán que serían capaces de despedazar a los ministros que han enseñado falsedades y han condenado la verdad. Comentario bíblico adventista, tomo 4. Entonces, los engañados, dice, concuerdan para abrumar a los falsos ministros, ¿no?, con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas mentirosas, indujeron a sus oyentes a menospreciar a la ley de Dios, se refiere a los dominicales, y a perseguir a los que querían santificarla el sábado. Ahora, en su desesperación, estos falsos maestros confiesan ante el mundo su obra de mentira. Las multitudes se llenan de horror y dicen: estamos perdidos, exclaman, y vosotros, ustedes son la causa de nuestra perdición. Así proclaman los engañados y se vuelven entonces contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraba, como Cachuluna, que era admirado, Gille Ávila y tantos, Alejandro Bullón, todos eran admirados y que le decían: cuidado, tengan cuidado de esos separatistas, cuidado con aquellos fecheros. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles, ¿no?, se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Aquí vemos que la iglesia, el santuario del Señor, era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios, los ancianos. Ahí aparece la profecía de Ezequiel capítulo 9, ¿no?, donde el ángel de la muerte, justamente a los que no han sido sellados, comienza la obra de destrucción desde los ancianos hasta los de menos categoría, de menos rango.
en Jerusalén. Lo mismo será también en la iglesia nominal adventista. Dicen los ancianos, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se había destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. ¿Por qué? Porque el espíritu de profecía y la palabra de Dios, bajo el púlpito, solamente predican amor, amor, amor y esperanza, y nada de los juicios de Dios. Los falsos pastores de las asociaciones, de las divisiones, etcétera, vuelven ineficaz la palabra de Dios. Su obra pronto recaerá sobre ellos mismos. Entonces serán presenciadas las escenas terribles en Apocalipsis 18, cuando los juicios de Dios caerán sobre la Babilonia espiritual. ¿Qué se viene ahora con la sexta plaga? Apocalipsis 16, versículo del 12 al 16. Apocalipsis 16, versículo del 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo pronto, como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Los espíritus de demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirle a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Ya los espíritus de demonios ya están yendo, ya está, por eso que existe el Área 51 en Estados Unidos. Hasta el Papa Juan XXIII se reunió con el diablo, manifestado de una forma de alienígena, de un marciano, que le dijo que le estaba visitando de un planeta X. Hasta el mismo Papa Benedicto XVI dijo que si es posible a un extraterrestre yo lo podría bautizar para que se haga cristiano. Entonces, ¿qué está hablando? Entonces, el Vaticano, con los demonios que se hacen pasar como visitantes de otros mundos, tienen íntima comunicación, hasta tienen pacto diabólico. Y esto es lo que justamente se va a desatar en el Armagedón, en la sexta plaga. El Espíritu de Dios se está retirando gradualmente del mundo. Satanás también está preparando sus fuerzas del mal, saliendo a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos bajo su bandera y prepararlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por eso que se ven los avistamientos de ovnis, de objetos voladores no identificados. Todas esas cosas son cosas satánicas. Todo lo que en el Área 51 de Estados Unidos y no sé de qué otros lugares más, justamente estas cosas espirituales que se están manifestando en los cielos, eso es justamente obra que Satanás está preparando para la gran batalla del Armagedón. Y justamente los espíritus inmundos a manera de ranas, no está diciendo que son ranas el profeta Juan. En su pobre lenguaje dijo lo que se esforzó en decirlo. Pero en realidad esas caras de rana son justamente las caras de los llamados alienígenas, reptilianos, visitantes de otro mundo, que son justamente extraterrestres. Entonces, eso es la verdad. Después de la descripción de Juan en Apocalipsis 16 sobre ese poder hacedor de milagros que iban a reunir al mundo para el último gran conflicto, se dejan los símbolos y una vez más la voz de la trompeta da un sonido certero. Jesús dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. Un llamado a todos nosotros. Después de la transgresión de Adán y Eva, ellos quedaron desnudos porque el manto de luz y seguridad se había retirado de ellos.
El mundo habrá olvidado la admonición, las advertencias de Dios, como pasó con los habitantes del mundo del tiempo de Noé y con los moradores de Sodoma. Despertaron con todos sus planes e invenciones de iniquidad, pero repentinamente la lluvia de fuego cayó del cielo y consumió a los impíos habitantes. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Claro, por supuesto que sí. Cristo va a ser como un ladrón en la noche para aquellos que se pierdan, porque no saben, no conocen o no les da la gana de conocer las señales de los tiempos. Por eso que para ellos, para los que se pierden, la venida de Cristo o su destrucción es como ladrón en la noche. La última gran batalla entre el bien y el mal. Dos grandes poderes antagónicos se revelan en la última gran batalla. Como les dije en un principio, que la batalla, el trasfondo, es un conflicto cósmico en otra dimensión. Es una batalla espiritual que ningún ser humano lo podemos percibir por nuestras vistas materiales acá. Es algo que ahorita, en estos momentos, justamente estamos rodeados de ángeles y no los vemos. Pero justamente en el mundo están sucediendo espiritualmente ese conflicto entre los ángeles de Dios y contra los ángeles caídos, por posesionarse de todo nuestro mundo y mandarlo a la destrucción. Pero los ángeles de Dios están ahí protegiendo para que Satanás no haga a sus anchas lo que le da la gana todavía. Pero eso va a llegar justamente cuando se desaten las 7 plagas. Por eso dice, en un lado está el creador del cielo y de la tierra, todos los que están a su lado llevan su sello, son obedientes a sus mandamientos. En el otro lado está el príncipe de las tinieblas, con los que han preferido la apostasía y la rebelión. Me hace recordar una canción que se llama La Última Batalla, la canción. Un terrible conflicto está ante nosotros. Nos estamos acercando a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Lo que se ha mantenido en control va a desatarse. El ángel de la misericordia está plegando sus alas, preparándose para descender del trono y dejar el mundo bajo el control de Satanás. Eso va a ser sí o sí. Los principados y potestades de la tierra están en amarga revuelta contra el Dios del cielo. Está mencionando ya en la situación de las últimas plagas. Están llenos de odio contra los que les sirven y muy pronto se peleará la última gran batalla entre el bien y el mal. La tierra, este planeta, será el campo de batalla, la escena de la contienda final y de la victoria final. Aquí, donde por tanto tiempo Satanás ha encabezado a los hombres contra Dios, la rebelión será suprimida para siempre. Justamente durante la 6ª y 7ª plaga, que Dios va a manifestarse, va a quitar el poderío a Satanás definitivamente, ¿no? Contra el pueblo de Dios. La batalla que se riñen entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo, y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. Nosotros estamos decididos a qué bando nosotros pertenecer. Es nuestra decisión, esto es nuestra elección. No es necesario decir, mira, ¿sabe qué? Yo me voy para el bando del diablo, yo de ahora tomo decisión. No, simplemente cuando tú rompes tu relación, tu comunión con Dios, simplemente quedas separado de Dios y por ende quedas bajo el control de Satanás, porque solamente existen aquí dos caminos, no existe un camino neutral. Todo el mundo será reunido en un lado o en el otro. Como ven ahí la imagen, todo el mundo estará de un lado o del otro del asunto en litigio, ¿no? En una pelea judicial, ¿no? Tendrá lugar la batalla del Armagedón y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros. Y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. El consejo que nos está dando la sierva del Señor. Tenemos que tener nuestra lámpara y nuestro aceite en nuestros corazones. La enemistad de Satanás contra lo bueno se manifestará más y más a medida que ponga en actividad sus fuerzas para llevar a cabo su última obra de rebelión. Y toda alma que no esté plenamente entregada a Dios, o sea, los que están a medias tintas, los cristianos nominales a medias tintas,
y protegida por el poder divino formará alianza con Satanás contra el cielo y se unirá en la batalla contra el gobernante del universo. De ahí que es importante estar en comunión con Dios. El no estar en comunión con Dios, como repito, te estás entregando al diablo sin decirle a Satanás, Satanás, me entrego a ti. No, simplemente ya Satanás te agarra y te lleva bajo su mando y ya estás en batalla contra el gobernante del universo. Así son las cosas. La última plaga, Apocalipsis 16, versículos del 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Los poderes del mal no abandonarán el conflicto sin luchar, pero la providencia tiene una parte que desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos del Dios viviente irán a la batalla. Pronto se peleará la batalla del Armagedón, aquel sobre cuya vestidura está escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Conduce a las huestes celestiales montadas en caballos blancos vestidos de lino fino, limpio y blanco. Sigue diciendo, toda la tierra se alborota e hincha como las olas del mar, su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordillera, desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción, claro, son tragados por las enfurecidas olas. ¿Qué hay en los puertos marítimos? Hay tráfico ilícito de droga, hay prostitución entre indonesios y las mujeres del Callao, y etcétera, etcétera. ¿En cuántos puertos existen esas corrupciones? Estafas a la SUNAT, a la Superintendencia de Aduana, todas esas cosas de contrabando, todas esas cosas, y que mucho tiene que ver también el Vaticano con esos negocios turbios que se hacen, porque ellos justamente también están metidos en el negocio ilícito de las drogas. Por eso que tiene llenos sus lingotes de oro, ahí también de lo que ha robado. Acá cuando los españoles, ¿no?, comandados por Roma, ¿no?, conquistaron acá al imperio incaico. Entonces acá en Sudamérica, todos los oros que se llevaban allá a Roma. Entonces esas cosas sucedieron hace casi 500 años. Entonces todas esas cosas se van a venir justamente en la séptima plaga. Desaparecen islas habitadas, los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su corrupción son tragadas por las enfurecidas olas. Las más soberbias ciudades de la tierra son arrasadas, los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado su riqueza, su dinero en provecho de su orgullo, de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe. Interesante lo que ahora hemos estudiado. La otra semana estamos estudiando las últimas 7 plagas y el remanente, ¿no? Esta vez hemos hablado justamente todo lo que se concierne a las personas que han rechazado por Dios. Pero vamos a estudiar sobre el tiempo de angustia en la etapa
de las últimas 7 plagas. Vamos a ver cómo Dios va a proteger a su pueblo a pesar de que estas cosas van a suceder. Hay que tener en claro que las 7 plagas no va a caer sobre el pueblo de Dios. Al igual como las 10 plagas en Egipto no cayeron sobre Israel, solamente fueron para los egipcios. Así también de la misma forma ha de ser para esta década. Entonces vamos a terminar con una oración y pidamos a Dios que nos ayude a estar muy atentos a las señales de los tiempos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por este estudio maravilloso que nos has dado. Ayúdanos, Señor, a prepararnos, Señor, para las cosas que ya comenzaron este año a partir de la pandemia que se ha desatado en todo el mundo, cuya cosa, Señor, ha sido prácticamente fabricado por los hombres malos, Señor, que quieren establecer un gobierno mundial. Ayúdanos a prepararnos porque más cosas van a venir y ayúdanos, Señor, a seguir adelante haciendo tu obra misionera. Gracias, Señor. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Un feliz sábado. Que Dios lo bendiga a todos ustedes, hermanitos. Muchas bendiciones.